Muy rápido. ¿Cuál es tu apellido? Sitch. ¿Cuál es tu nombre? Tammy. ¿Cuál es tu segundo nombre? Sunny. Un miembro del Salón de la Fama de la WWE pasará 17 años entre rejas. Hay una sombra rara vez reconocida en el dinámico reino de la WWE, donde vibrantes personajes chocan bajo los focos. Más allá de los emocionantes combates y los cautivadores personajes, hay una realidad oculta: las historias de luchadores que se enfrentan a problemas legales. Chicos, dejadnos un poco de espacio, hagamos nuestro trabajo. Aunque el cuadrilátero es escenario de actos heroicos e intensas batallas, también refleja la complejidad humana y abarca aspectos más oscuros. En este vídeo, hablaré de una lista de luchadores encarcelados, a pesar de las llamativas fachadas y los espectáculos de alto octanaje con los que nos entretuvieron a lo largo de los años. Harrison Hardbody Norrison. En el mundo de la lucha libre profesional, algunos alcanzan el estrellato y cautivan a los aficionados de todo el mundo. Pero también los hay cuyas carreras dan un giro oscuro y retorcido que les lleva por un camino de destrucción. Su oponente fue el subcampeón del campeonato de los pesos pesados del año pasado. Él es el más del sur de 5 años de edad, 190-pounder de Kennesaw, Georgia. Se trata de Hardbody Harrison Norrison. Uno de estos luchadores es Hardbody Harrison, cuyo nombre real es Harrison Norris Jr. Conocido por su impresionante físico y su peculiar atuendo en el cuadrilátero, Hardbody Harrison nunca logró abrirse paso hasta la cima del mundo de la lucha libre. A menudo se vio relegado al nivel preliminar, perdiendo ante estrellas más consolidadas en WWE Monday Nitro. Sin embargo, su camino hasta el cuadrilátero de lucha libre no fue ni mucho menos ordinario. Antes de entrar en el círculo cuadrado, Harrison tuvo que librar otro tipo de batalla. Sirvió en el ejército de Estados Unidos, en el extranjero, durante la Operación Tormenta del Desierto, experimentando de primera mano las duras realidades de la guerra. Tras su servicio militar, encontró consuelo y propósito en la lucha libre profesional. La carrera de Harrison en la lucha libre comenzó cuando se entrenó en la prestigiosa WCW Power Plant, un renombrado centro de entrenamiento para aspirantes a luchadores. Gracias a sus antecedentes militares y a su dedicación a la preparación física, no tardó en llamar la atención de los directivos de la WCW. En 1995, debutó con la World Championship Wrestling, con la esperanza de hacerse un nombre en la industria. Sin embargo, el paso de Harrison por la WCW fue efímero. En 2001, la empresa fue adquirida por Vince McMahon y la WWF, lo que provocó cambios significativos en el panorama de la lucha libre. Por desgracia, el contrato de Harrison no fue rescatado y se encontró sin un lugar en el mundo de la lucha libre. Esto marcó el final de su carrera como luchador profesional, pero nadie sabía que su historia estaba lejos de terminar. Tras abandonar los cuadriláteros, Harrison se vio envuelto en una batalla legal que empañaría aún más su reputación. Fue parte en una demanda múltiple presentada por Sonny Ono en nombre de los talentos de la WCW contra su antiguo empleador. En la demanda se alegaba discriminación racial dentro de la empresa, y Harrison, junto con otros artistas, buscaba justicia por lo que consideraban malos tratos. Al final, la demanda se resolvió extrajudicialmente, y todos los artistas, incluido Harrison, recibieron un importante acuerdo económico. Parecía que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar para Harrison, pero nadie sabía que su vida estaba a punto de dar un giro oscuro y perturbador. Tras su salida de la WCW, Harrison se encontró compitiendo en la serie FX, Tough Man. Este programa mostraba la dureza y las habilidades de lucha de personas corrientes, y Harrison consiguió hacerse con el campeonato de los pesos pesados del programa en 2000. Parecía un rayo de esperanza para su carrera, pero no fue más que un fugaz momento de éxito. En algún momento, algo salió terriblemente mal para el ex luchador, culturista y púgil. Los oscuros secretos que acechaban bajo la superficie estaban a punto de salir a la luz, causando conmoción en la comunidad de la lucha libre y más allá. Las espeluznantes revelaciones sobre su participación en una red de prostitución y el abuso de poder que de ello se derivó ofrecieron una imagen inquietante de un hombre que utilizaba su posición para explotar a mujeres vulnerables. Los testimonios y las pruebas presentadas durante su juicio no dejaron lugar a dudas sobre su culpabilidad, lo que dio lugar a una condena a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La historia de Hardbody Harrison sirve de advertencia, de recordatorio de que la industria de la lucha libre, como cualquier otra, puede atraer a individuos con oscuras intenciones. Es importante recordar que las acciones de unos pocos no deben empañar la reputación de toda la comunidad de la lucha libre, ya que innumerables luchadores han utilizado su plataforma para el bien y siguen inspirando a otros. Eugene Mark Sumhoff. Te presentamos a Eugene, cuyo verdadero nombre es Nick Dinsmore, un entrañable personaje conocido por su inocencia infantil y sus necesidades especiales. En un impactante giro de los acontecimientos, la vida de Eugene dio un giro oscuro e inesperado cuando se encontró en el lado equivocado de la ley. En 2014, fue detenido por posesión de sustancias ilegales, entre ellas cocaína y marihuana. Esta revelación causó conmoción en la comunidad de la lucha libre, ya que los fans lucharon por conciliar la imagen sana de Eugene con la realidad de sus crímenes. Durante el proceso judicial, se reveló que Eugene había estado implicado en el tráfico de drogas durante varios años, utilizando su estatus de celebridad para transportar drogas a través de las fronteras estatales.
La acusación presentó un caso sólido, destacando la gravedad de sus delitos y el impacto que tenían en la sociedad. Tras un largo juicio, Eugene fue declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos tráfico de drogas, posesión y conspiración. El juez, reconociendo la gravedad de sus delitos, dictó una dura sentencia. Eugene fue condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La detención y condena de Eugene, en su día un personaje muy querido en la WWE, afectó profundamente a su carrera y a su legado dentro de la industria de la lucha libre. La revelación de su implicación en el tráfico y posesión de drogas dejó a los aficionados atónitos y descorazonados. La imagen de Eugene, que había enamorado a millones de aficionados, se hizo añicos de la noche a la mañana. La comunidad de la lucha libre luchó por reconciliar al personaje que habían llegado a amar con la realidad de sus actividades delictivas. La confianza y la admiración que los aficionados habían depositado en Eugene fueron sustituidas por la decepción y la traición. La WWE, conocida por su compromiso de mantener una imagen pública positiva, se distanció rápidamente de Eugene. Sus productos fueron retirados de las estanterías y su personaje fue eliminado de las historias. La empresa dejó claro que no toleraría ese comportamiento y que se oponía firmemente a las actividades ilegales. La detención de Eugene no solo afectó a su carrera, sino también a su entorno. La industria de la lucha libre, siempre sometida a escrutinio, se enfrentó a reacciones violentas y críticas por permitir que se produjeran tales acciones entre sus filas. El incidente sirvió de llamada de atención para que la industria reevaluara sus procesos de investigación y se asegurara de que los luchadores cumplían unas normas más estrictas. Para Eugene, las consecuencias de sus actos fueron mucho más allá del ring de lucha. Su reputación se vio empañada y su prometedora carrera se detuvo en seco. El legado que había construido como personaje querido se vio ensombrecido para siempre por la nube oscura de sus actividades delictivas. Tammy Sunny Sytch. Antaño una figura vibrante y querida en la comunidad de la lucha libre, la vida de Sunny dio un giro oscuro que finalmente la llevó a la cárcel. El ascenso de Sunny a la fama fue meteórico. En la década de 1990, cautivó al público con su carismática personalidad y su impresionante aspecto. Su presencia en el cuadrilátero y en el micrófono la convirtieron instantáneamente en una de las favoritas de los fans. Sunny se convirtió en la primera diva de la WWE, allanando el camino a las futuras generaciones de luchadoras. Sin embargo, entre bastidores, la vida personal de Sunny se descontrolaba. A medida que crecía su fama, también lo hacían sus problemas de salud mental y sus adicciones. El alcoholismo hereditario y la automedicación se convirtieron en una batalla constante para Sunny, lo que desembocó en una serie de desafortunados acontecimientos que acabarían por sellar su destino. Fue en marzo de 2022 cuando se produjo la tragedia. Sunny, que conducía bajo los efectos del alcohol, chocó contra un coche que estaba parado en un semáforo en rojo en Ormond Beach. La colisión se cobró la vida de un hombre de 75 años, Julian Fran Leder, que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Aquel trágico día se perdió una vida preciosa, y lo siento muchísimo. Les pido que me den la oportunidad de expiar lo que he hecho. Los informes policiales revelaron que el contenido de alcohol en sangre de Sunny era 4 veces superior al límite legal. Una revelación chocante que dejó a la comunidad de la lucha libre y a los aficionados incrédulos. No era el primer roce de Sunny con la ley. De hecho, era su 4ª infracción por conducir bajo los efectos del alcohol en solo 10 años. A pesar de las advertencias y consecuencias anteriores, siguió tomando decisiones imprudentes, poniéndose a sí misma y a los demás en peligro. Para colmo, en el momento del accidente mortal, conducía con el carné suspendido. El juicio que siguió fue una experiencia angustiosa para todos los implicados. El equipo de defensa de Sunny ahondó en su turbulento pasado, pintando un cuadro de una persona dañada que luchaba contra problemas psicológicos y emocionales. Argumentaron que su vida se había visto empañada por problemas de salud mental, exacerbados por su fama en el mundo de la lucha libre y sus tumultuosas relaciones. Los fiscales, por su parte, presentaron un caso convincente contra Sunny. Destacaron su comportamiento temerario y su desprecio por la ley, subrayando las devastadoras consecuencias de sus actos. La sala se llenó de tensión mientras la familia de la víctima expresaba su dolor y la pérdida irreparable que había sufrido. Al final, el juez dictó una sentencia que cambiaría para siempre la vida de Sunny. Fue condenada a 17 años y medio de prisión, seguidos de 8 años de libertad condicional. Cuando cayó el martillo, el mundo de la lucha estaba conmocionado, enfrentándose a la realidad de que una de sus queridas estrellas pasaría la próxima década y media entre rejas. Patrick Velveteen Dream Clark. Patrick Clark. El fin de semana de WrestleMania arranca con la versión de Juego de Tronos de NXT, y el campeón de Norteamérica Velveteen Dream, una estrella emergente de la WWE, captó la atención de los aficionados con su singular personalidad y sus cautivadoras actuaciones en el ring como Velveteen Dream. Pero detrás del extravagante personaje, acechaba un lado más oscuro. En noviembre de 2021, el mundo de Clark se vino abajo cuando fue arrestado por múltiples cargos. La lista de delitos era extensa y mostraba una imagen preocupante de su implicación con sustancias ilegales y sus intentos de ocultar pruebas. Los cargos incluían posesión de cocaína, uso o posesión de parafernalia de drogas, destrucción, alteración, ocultación de pruebas físicas e incluso carecer de lámparas o dispositivos de iluminación en su vehículo. Fue una revelación impactante que dejó atónitos a los aficionados y a sus compañeros luchadores. La detención conmocionó a la comunidad de la lucha libre y empañó la reputación de un talento que en su día fue prometedor.
Pero eso fue solo el principio de los problemas legales de Clark. El 21 de abril de 2022, Clark se enfrentó a las consecuencias de sus actos cuando fue condenado a un periodo de libertad condicional de 12 meses por la detención de noviembre. Esta libertad condicional tenía por objeto responsabilizarlo y ofrecerle oportunidades de rehabilitación. El periodo de libertad condicional era fundamental para que Clark reflexionara sobre sus decisiones y realizara cambios positivos en su vida. Era una oportunidad para demostrar que podía superar sus errores del pasado y reconstruir su carrera. Sin embargo, a los 4 meses de estar en libertad condicional, Clark volvió a tener problemas con la ley. Esta vez, los cargos eran aún más escandalosos e inquietantes. El 20 de agosto de 2022, Clark fue detenido por allanamiento de morada tras una advertencia y agresión en primer grado. Los detalles de esta detención fueron realmente alarmantes. Según los documentos policiales revelados por TMZ, Clark supuestamente mordió, golpeó e incluso amenazó de muerte a un empleado del gimnasio del Club Orlando cuando se le pidió que se marchara. Estas acciones violentas pintaban un panorama preocupante del comportamiento de Clark y suscitaban serias dudas sobre su futuro en la industria de la lucha libre. Fue un giro impactante de los acontecimientos que dejó a los aficionados y compañeros luchadores preguntándose quién era el verdadero Patrick Clark detrás del personaje más grande que la vida de Velveteen Dream. Las consecuencias de las acciones de Clark durante su periodo de prueba afectarían significativamente a su futuro. La comunidad de la lucha libre se preguntó si alguna vez podría redimirse y recuperar la confianza de aficionados y colegas. Teddy Hart. Mientras seguimos sumergiéndonos en el mundo de los luchadores de la WWE, que actualmente se pudren en la cárcel, no podemos pasar por alto el impactante caso de Teddy Hart. Nacido y criado en Calgary, Teddy Hart, cuyo verdadero nombre es Edward Ellsworth Annis, procede de una dinastía de luchadores. Nieto del legendario luchador profesional Stu Hart, Teddy Hart se ha hecho un nombre en la industria de la lucha libre. Sin embargo, su carrera se ha visto empañada por una serie de problemas legales que le han metido en apuros. La historia comienza en julio de 2023, cuando Teddy Hart fue detenido por la policía en Titusville, Florida. El motivo del control era exceso de velocidad y no respetar un semáforo en rojo. Teddy Hart no se imaginaba que esa parada de tráfico rutinaria le llevaría a una serie de sorprendentes descubrimientos y, en última instancia, a su detención. Al acercarse al vehículo, el agente percibió inmediatamente un fuerte olor a cannabis quemado que emanaba del interior. Esto levantó sospechas y provocó un registro minucioso del coche. Lo que encontró el agente fue realmente sorprendente. Se descubrió un contenedor de marihuana medicinal sin precintar, junto con una pasajera en el coche, pero eso era solo la punta del iceberg. En una riñonera, el agente se topó con una bolsa con cierre de cremallera que contenía un misterioso polvo azul. Para hacer las cosas aún más alarmantes, en la riñonera también se encontraron los pasaportes canadiense y estadounidense de Teddy Hart. El agente no tardó en realizar pruebas de campo al polvo azul, y los resultados fueron estremecedores. El polvo dio positivo en MDMA, conocido comúnmente como éxtasis. Esta revelación conmocionó a la comunidad de la lucha libre y dejó incrédulos a los aficionados y a otros luchadores. Pero las sorpresas no acabaron ahí. El agente también descubrió pastillas rojas y polvo almacenados en un estuche de gafas, que también dieron positivo por MDMA. Las pruebas se acumulaban contra Teddy Hart y parecía que sus problemas legales estaban lejos de terminar. Al ser interrogado sobre las drogas, Teddy Hart afirmó inicialmente que el polvo y las pastillas eran una mezcla patentada de MDMAC y admitió que la bolsa era suya. Sin embargo, su versión cambió rápidamente cuando el agente encontró 2 viales de pastillas en la riñonera. En un intento desesperado por defenderse, Teddy Hart exclamó: «Tengo una receta para eso». Estas declaraciones contradictorias no hicieron sino aumentar la complejidad del caso y suscitar dudas sobre la legitimidad de sus afirmaciones. Los cargos a los que se enfrenta Teddy Hart son graves. La posesión de una sustancia controlada sin receta y la posesión de MDMA son delitos graves de tercer grado en Florida. Teddy Hart podría enfrentarse a graves consecuencias, incluidas penas de prisión y cuantiosas multas si es declarado culpable. El mundo de la lucha libre, antaño lleno de admiración por su talento, asiste ahora al desarrollo de las batallas legales de Teddy Hart. Esta detención no es la primera vez que Teddy Hart se encuentra en el lado equivocado de la ley. En 2020, eludió el arresto en Texas, sumándose a su problemático historial. Parece que los demonios personales de Teddy Hart le han alcanzado y ahora se enfrenta a la dura realidad del sistema legal. Wayne Ken Wayne. En el mundo de la lucha libre profesional, muchos personajes han cautivado al público con su increíble capacidad atlética y su carismática personalidad. Pero tras el brillo y el glamour del ring de lucha libre, se esconde un lado oscuro que a menudo pasa desapercibido. Una de esas historias estremecedoras es la de Nightmare Ken Wayne, un antiguo luchador profesional que ahora se ha convertido en una pesadilla en la realidad. Kenneth Dwayne Peel, más conocido por su nombre en el ring, Nightmare Ken Wayne, fue en su día una estrella emergente en la industria de la lucha libre. Con su imponente físico y su cautivadora personalidad, no tardó en ganarse a sus fieles seguidores y cosechar grandes éxitos en el cuadrilátero. Sin embargo, su camino hacia el estrellato dio un giro siniestro que le llevó a la ruina. En septiembre de 2014, el mundo de Nightmare Ken Wayne se vino abajo cuando fue detenido por el Grupo Especial de Delitos contra Menores de la Fiscalía General. Los investigadores de la Unidad de Delitos Cibernéticos del Fiscal General y del Departamento del Sheriff del Condado de DeSoto descubrieron numerosas imágenes y vídeos de pornografía infantil en su poder. Las pruebas eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas sobre su implicación en este atroz delito. La detención corrió como la pólvora entre la comunidad de la lucha libre y dejó a los aficionados boquiabiertos. ¿Cómo alguien a quien tantos idolatraban podía cometer actos tan despreciables? A medida que se iban conociendo los detalles del caso de Nightmare Ken Wayne, quedaba claro que llevaba una doble vida, ocultando sus oscuros secretos tras la máscara de superestrella de la lucha libre.
En la sala del tribunal, Nightmare Ken Wayne se enfrentó a las consecuencias de sus actos. El fiscal general, Jim Hood, anunció que Peel sería condenado a 20 años por explotación infantil. Sin embargo, la sentencia no estaba exenta de matices. Peel cumpliría 5 años de prisión y pasaría otros 15 en régimen de supervisión posterior a la puesta en libertad, lo que garantizaba que estaría estrechamente vigilado incluso después de su puesta en libertad. Pero el castigo no terminó ahí. Nightmare Ken Wayne también fue condenado a pagar $1,000 al Fondo Fiduciario para la Infancia de Mississippi y $1,000 al Fondo de Compensación a las Víctimas de Delitos de Mississippi. Con estas sanciones económicas se pretendía resarcir en cierta medida a las víctimas y apoyar a las organizaciones dedicadas a proteger a los niños de la explotación. Cuando cayó el martillo, la vida de Ken Wayne, la pesadilla, tal y como él la conocía, había terminado. Quedaría marcado para siempre como delincuente sexual, su nombre manchado y su reputación destrozada. El mundo de la lucha libre, que una vez fue su patio de recreo, le dio la espalda y tuvo que afrontar solo las consecuencias de sus actos. Devin Hannibal Nicholson. Fue una revelación impactante que conmocionó a la comunidad de la lucha libre. Devin Hannibal Nicholson, un luchador independiente y entrevistador de YouTube, se encontró en medio de una tormenta legal. Según PW Insider, Nicholson fue detenido acusado de agredir a una mujer y será juzgado el 12 de octubre en Kingston, Ontario, Canadá. El incidente ocurrió un mes antes, del 8 al 29 de agosto, como indica la cuenta de YouTube de Nicholson, que lo mostraba en Kingston con su novia. Aunque se presume que la mujer implicada era su novia en ese momento, no se ha confirmado la naturaleza exacta de su relación. Tras su detención, Nicholson fue encarcelado y recientemente compareció ante los tribunales de justicia de Ontario para una audiencia de libertad bajo fianza. La vista tuvo lugar a las 9 de la mañana y el resultado de la misma fue su puesta en libertad bajo la supervisión de sus padres. Como parte de sus condiciones de libertad, Nicholson debe permanecer con sus padres o mantener contacto diario con ellos. Además, tiene prohibido cualquier contacto con la víctima. El hecho de que Nicholson, de casi 40 años, haya sido puesto en libertad bajo la supervisión de sus padres, ha levantado ampollas. Algunos han hecho comparaciones con el luchador Colt Cabana, que tenía una cuenta bancaria conjunta con sus padres. Sin embargo, es importante abordar estas comparaciones con cautela, ya que pueden verse como un golpe bajo. Aunque no se sabe mucho sobre Nicholson personalmente, algunas personas que han interactuado con él en el pasado lo han descrito como un buen tipo. Sin embargo, la reciente detención por violencia doméstica ha ensombrecido su reputación. Cabe mencionar que no es la primera vez que Nicholson se ve envuelto en problemas legales. Hace aproximadamente un año, se vio involucrado en un altercado con un árbitro, lo que dio lugar a cargos por agresión. La comunidad de la lucha libre se ha dividido en sus opiniones sobre la detención de Nicholson. Algunos creen que puede haber más verdad en las acusaciones de lo que parece, ya que las detenciones por violencia doméstica suelen tener peso. Otros dudan en emitir un juicio sin conocer todos los detalles de la situación. Es importante recordar que el proceso judicial determinará en última instancia su culpabilidad o inocencia. Antes de este incidente, Nicholson llamó la atención por su batalla legal contra la leyenda de la lucha libre, Abdullah the Butcher. Nicholson había contraído la hepatitis C de Abdullah durante un combate, lo que dio lugar a un acuerdo multimillonario. Sin embargo, según Abdullah, no tenía medios económicos para pagar a Nicholson ninguna indemnización. Los pleitos en la industria de la lucha libre pueden ser complejos, y ganar un caso no siempre garantiza una indemnización económica. Sin embargo, estas batallas legales hacen que la lucha libre sea única, ya que unen a una gran variedad de personalidades e individuos. En el caso de Devin Hannibal Nicholson, es importante recordar el principio de inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aunque los detalles que rodean su detención son preocupantes, es crucial dejar que se desarrollen los procedimientos judiciales y determinar la verdad. Es posible que este incidente sea el resultado de un malentendido, pero solo el tiempo lo dirá. El incidente del árbitro en Texas, ocurrido a finales del año pasado, sigue sin explicación. Si los informes son exactos, se trató de un flagrante acto de agresión. Se desconoce la causa exacta del altercado, aunque se rumorea que hubo alcohol de por medio. No es raro que en cualquier ocupación haya individuos con comportamientos extraños, y es de esperar que Aníbal no sea uno de ellos. Sin embargo, dados los recientes acontecimientos, es difícil asegurarlo. Brett DiBiase. Dale Brett DiBiase, un nombre que en su día fue sinónimo de grandeza en la lucha libre, se encuentra ahora en el centro del mayor escándalo de malversación de fondos de la Seguridad Social de Mississippi. Este escándalo, considerado el mayor de la historia del estado, ha empañado la reputación de DiBiase y ha dejado una mancha en toda la industria de la lucha libre. Nacido en el seno de una dinastía de luchadores, ya que su padre era el legendario $1 Million Man, Ted DiBiase, Brett parecía destinado a triunfar en los cuadriláteros. Tenía el aspecto, el carisma y el talento para convertirse en una auténtica superestrella de la lucha libre. Pero nadie sabía que entre bastidores se desarrollaba una trama siniestra. Todo empezó con las acusaciones de una vasta trama de malversación que desvió millones de dólares del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, TANF. Y en el centro de todo estaba Brett DiBiase. Según los documentos judiciales, DiBiase habría reclamado falsamente pagos por un total de $48,000 a través de su empresa, Restore 2, LLC. Pero eso no es todo. También se le acusa de falsificar facturas y otros documentos para encubrir el fraude. En lugar de impartir clases sobre drogadicción, como se suponía que debía hacer, los investigadores descubrieron que llevaba una vida de lujo en un centro de rehabilitación de California.
Mientras que los residentes con bajos ingresos debían recibir asesoramiento y tratamiento por abuso de sustancias, DiBiase disfrutaba de las comodidades de un centro de rehabilitación de lujo, lejos de las responsabilidades que había prometido cumplir. La investigación de este escándalo reveló una red de engaño y manipulación que conmocionó a todo el Estado. Los estafadores crearon facturas falsas para pagar a DiBiase por servicios que nunca prestó, todo bajo la apariencia de un programa de bienestar para los necesitados. Hasta que un valiente denunciante no alertó a las autoridades de las transacciones sospechosas, no empezó a desvelarse la trama. Esta revelación dio lugar a una investigación exhaustiva que desembocó en múltiples detenciones y condenas, y sacó a la luz el verdadero alcance del escándalo de malversación. A medida que se acumulaban las pruebas en su contra, Brett DiBiase tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Además de su condena en el tribunal estatal, ahora se enfrenta a una pena de hasta 5 años en una prisión federal y a una cuantiosa multa de $250.000. La caída de la que fuera una prometedora estrella de la lucha libre es un duro recordatorio de que la fama y la fortuna a veces pueden llevar a las personas por un camino traicionero. El impacto de este escándalo ha afectado a la vida personal de DiBiase y ha dejado una huella duradera en la comunidad de la lucha libre. Brian D.T. Porter McGee. Brett Johnson, conocido por su nombre en el ring The Enforcer, cautivó al público con su increíble capacidad atlética y su personalidad fuera de lo común. Lo tenía todo: el físico, el carisma y el talento. Pero tras el brillo y el glamour del mundo de la lucha libre se escondía un lado siniestro. Fue una fatídica noche cuando la vida de Brett dio un horrible giro. Tras publicar una foto ensangrentada en Facebook, se convirtió en el principal sospechoso de un brutal asesinato. La imagen causó conmoción en la comunidad de la lucha libre, y más allá, dejando incrédulos a fans y amigos. La imagen, una escalofriante imagen de Brett, cubierto de sangre con una sonrisa amenazadora en la cara, fue un inquietante preludio de los acontecimientos que se desarrollarían. Amigos y fans preocupados se pusieron inmediatamente en contacto con las autoridades, temiendo lo peor. Las fuerzas del orden no tardaron en iniciar una investigación a gran escala. Rastrearon la ubicación del correo y descubrieron a Brett en una pequeña ciudad del Medio Oeste. Pero cuando llegó la policía, Brett no estaba por ninguna parte. Lo que siguió fue una angustiosa persecución a alta velocidad que se extendió por varios condados. Brett, decidido a eludir la captura, condujo temerariamente, poniendo en peligro vidas inocentes. Fue un intento desesperado de escapar a las consecuencias de sus actos. Finalmente, la policía pudo detener a Brett, poniendo fin a la peligrosa persecución. Pero las espeluznantes revelaciones estaban lejos de terminar. A medida que se desarrollaba la investigación, salió a la luz el verdadero alcance de los crímenes de Brett. Se reveló que la novia de Brett, Sarah Thompson, había sido brutalmente apuñalada hasta la muerte. El móvil del atroz crimen sigue sin estar claro, pero las pruebas contra Brett eran abrumadoras. Los análisis forenses relacionaron el ADN de Brett con el arma del crimen, y los testigos declararon que le habían visto discutir con Sarah la noche de su muerte. La fiscalía construyó un caso sólido, sin dejar lugar a dudas. El juicio que siguió fue un frenesí mediático, con el mundo de la lucha libre y el público observando atentamente. Tras semanas de intenso proceso, el jurado emitió su veredicto, culpable de todos los cargos. El juez, horrorizado por la brutalidad del crimen, dictó una severa sentencia. Brett Johnson, antaño una prometedora estrella de la lucha libre, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El mundo de la lucha libre quedó conmocionado e incrédulo. La caída en desgracia de Brett Johnson nos recuerda que incluso aquellos a quienes admiramos e idolatramos pueden tener un lado oscuro. Es un cuento con moraleja que subraya la importancia de separar el personaje de la persona y nos recuerda que la justicia siempre prevalecerá. Cain Velázquez. En el vertiginoso mundo de la lucha profesional, donde la adrenalina y la intensidad reinan por encima de todo, no es raro que las emociones estén a flor de piel. Pero a principios de este año, la comunidad de las MMA quedó conmocionada cuando el ex campeón de los pesos pesados de la UFC, Cain Velázquez, se encontró en el centro de un escándalo que cambiaría para siempre el curso de su vida. Todo empezó con un incidente que afectó a la esencia misma de Velázquez, la supuesta agresión sexual a su hijo. Como padre, la noticia le golpeó como un tren de mercancías, encendiendo un fuego que conduciría a una serie de acontecimientos que nadie podría haber predicho. Enfurecido por la injusticia de todo ello, la ira de Velázquez estalló cuando descubrió que al hombre acusado de agredir a su hijo se le permitía salir de la cárcel y ser confinado en arresto domiciliario hasta sus posteriores vistas. La frustración y la sensación de impotencia le consumieron, empujándole a tomar cartas en el asunto. En un momento de pura desesperación, Velázquez tomó una decisión que tendría consecuencias de largo alcance. La tentativa de asesinato, uno de los muchos cargos a los que se enfrentaría, se convirtió en la oscura nube que se cernía sobre su cabeza. El mundo vio con incredulidad cómo el otrora venerado campeón se encontraba en el lado equivocado de la ley. Durante 253 angustiosos días, Velázquez vivió entre rejas, separado de sus seres queridos y del mundo que una vez conoció. El peso de sus actos y la gravedad de los cargos que se le imputaban eran ineludibles. Pero a medida que los días se convertían en meses, surgió un rayo de esperanza. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Velázquez salió de la cárcel. Sin embargo, venía con una trampa: la supervisión de dispositivos electrónicos. Esto significaba que, aunque ya no estaba confinado en una celda, todos sus movimientos estarían vigilados para garantizar que se mantuviera dentro de los límites de la ley. El impacto de la detención de Velázquez y su posterior batalla legal repercutió en todo el mundo de las MMA.
aficionados y compañeros luchadores tuvieron que lidiar con sus emociones, divididos entre su admiración por el otrora campeón invicto y la impactante realidad de sus acciones. A medida que se desarrollaba la historia, las líneas entre el bien y el mal se difuminaban, dejando a todo el mundo cuestionándose su brújula moral. ¿Cómo alguien que había dedicado su vida a la disciplina y el honor podía verse envuelto en una red de violencia tan oscura? Pero en medio de la confusión y la controversia, una cosa quedó clara: el deporte de las MMA nunca volvería a ser el mismo. La caída en desgracia de Velázquez fue un duro recordatorio de que ni siquiera los héroes más venerados son inmunes a las tentaciones y las trampas de la experiencia humana. Si has disfrutado viendo este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros increíbles vídeos del canal. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo.